Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 540 de nuestra octava temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, 12 claves para predicar el Evangelio. No te pierdas a César Vidal en este episodio de 2 Corintios capítulo 5. Explora las 12 características de la predicación del Evangelio con un enfoque claro y motivador, que te hará reflexionar sobre cómo compartir ideas con impacto. Ideal para quienes buscan inspiración y herramientas prácticas. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Muchas gracias. Bueno, continuamos con nuestra exposición de 2 Corintios. Hoy vamos a ir del 5:11 al 6:10 y esta es una porción de 2 Corintios que podríamos titular 12 características de la predicación del Evangelio. Si ustedes recuerdan, en las distintas secciones que hemos ido viendo aparecía, cómo debe ser el siervo de Dios, cómo debe ser el servicio al Señor. Llegamos ahora a una sección absolutamente central de la carta, yo casi me atrevería a decir que la más importante, donde Pablo habla de que hay que predicar el Evangelio y da 12 características de cómo tiene que ser esa predicación. De manera que a mí no me sorprende, pero seguramente a muchos les puede resultar curiosa, Pablo no da estrategias de evangelización. Es algo que no encontramos en sus cartas. Podemos imaginar en el libro de los Hechos, pero no existe una estrategia de evangelización como hay muchas hoy en día. No hay tácticas de evangelización, determinadas cosas que hay que hacer que parece que a la gente le acercan más a Dios. Yo a veces no puedo evitar sonreírme, a veces me da mucha tristeza, cuando veo determinados cultos y no me cuesta mucho identificar la forma en que se utiliza un tipo de música, la forma en que se utiliza un tipo de luz, la forma en que se modula la voz, etcétera, para lavar el cerebro a los infelices que hay ahí abajo. Llamemos a las cosas por su nombre. Es decir, estamos manipulando o están manipulando sensaciones que a una persona incluso en algún momento hasta le pueden llevar a pensar que ha creído en el Señor. Cuando al cabo de 2 meses sigue teniendo una compañía femenina incesable, sigue bebiendo tremendamente y a veces se mete por la nariz lo que no debía, pues uno se da cuenta de que la táctica para pasar al frente funcionó, pero que ahí no se ha producido nunca una conversión. Lo que Pablo va a contar aquí es enormemente importante porque es que muestra lo que es la verdadera evangelización. A todo eso quisiera decir que todas esas tácticas no funcionan. Es decir, en un primer momento atraes a la gente se siente bien, gente que le gusta las discotecas, supongo que cierto tipo de luz, de sonido, de oscuridad, etcétera, le resulta un ambiente agradable, pero es algo que al cabo de poco tiempo desaparece. Y los que somos viejos del lugar, no solamente por los años, sino porque llevamos muchos años desde que conocimos al Señor, yo estoy muy cerquita del medio siglo, hemos visto infinidad de movimientos que aparecían, que aquello, como dirían en Centroamérica, daba la sensación de ser la mamá de Tarzán, y luego de pronto un día desaparecía, y de pronto un día, hablando con amigos, decías, oye, ¿qué pasó con aquello? Pues desapareció. Dejó de existir. Oye, y con aquello que eran miles de personas y tal, pues hace tiempo que no se ha vuelto a saber, se dividió en un momento determinado, etcétera. No había realmente una base cierta. Había una serie de tácticas con las que mueves a la gente. De la misma manera que si eres muy hábil y controlas ciertas tácticas, pues puedes llegar a venderle helados a los esquimales que hay en el Polo Norte. O sea, todo depende de la habilidad que tengas, pero eso no quiere decir que sea conveniente para el esquimal comer helados, ni mucho menos, solo que tú eres muy hábil. Bueno, ¿cuáles son esas 12 características? La primera es el temor de Dios. Fíjense ustedes en lo primero que dice antes de acabar la frase en el versículo 11 Pablo. Conociendo, pues, el temor de Dios.
Hace unas semanas yo estaba hablando con el productor de mis programas, con Isaac Jiménez, y generalmente nos conectamos un poco antes de empezar a grabar masivamente cada día y charlamos un poco. Y en un momento determinado le digo a Isaac, mira, ha salido uno dando otra fecha para el arrebatamiento. Y la respuesta de Isaac fue, no tienen temor de Dios. Y es verdad. Lo primero indispensable para poder comunicar el Evangelio es el temor de Dios. Es saber que uno está llevando a cabo una misión que es sagrada y que como cualquier misión sagrada hay que desarrollarla con temor de Dios. Ahora, la gente puede desarrollar determinadas misiones sagradas de muchas maneras, pero lo cierto es que en primer lugar hay que tener un temor de Dios. No vale cualquier cosa. No es lícita cualquier cosa, no está bien cualquier cosa. Recuerdo una vez hablando con una persona que se había separado de alguien muy famoso, supuestamente de éxito, últimamente no tanto, que me dijo, el gran problema que tenía era que carecía totalmente de temor de Dios, solo le importaba que las cosas dieran resultado. Si algo daba resultado estaba bien, aunque fuera abiertamente inmoral. Lo único importante era el resultado. Pablo empieza diciendo, conociendo, pues, el temor del Señor. Segunda característica, y esta es enormemente importante, persuadiendo a los hombres. Segundo, el Evangelio es persuasión. Los cuáqueros añadirían friendly persuasion, la persuasión amistosa, porque entre ellos se conocen como los amigos. Y la predicación del Evangelio que ellos planteaban, sobre todo al inicio en el siglo XVII, era la persuasión. No pretendemos imponer nada a nadie, no vamos a obligar, como hacía San Vicente Ferrer, un santo español, en el siglo XV a convertirse a los musulmanes y a los judíos masivamente, porque la alternativa podía ser que los degollaran allí mismo. Y claro, después de que San Vicente Ferrer lanzaba su predicación y con la alternativa del degüello, pues se bautizaban por millares judíos y musulmanes. Luego está por ver lo que duraban allí dentro y no intentaba llegar a un sitio donde no les fueran a cortar la cabeza por no ser católicos. Pero evidentemente eso era un gran éxito. Y era el santo, el auténtico top rock saint de la época. O sea, era verdaderamente la estrella del rock de los santos en su época. Dio fechas del fin del mundo y también se equivocó, dicho sea de paso, no vayan ustedes a creer. Pero, y hay algunas leyendas sobre sus milagros que las ves y te tienes que reír. La verdad es así. No se las voy a contar ahora porque entonces ya los voy a distraer. Pero la cuestión central es que el Evangelio busca persuadir. Intentamos persuadir a la persona. Intentamos llegar a la mente y al corazón de esa persona para que se dé cuenta de la verdad del Evangelio. No imponemos, no pretendemos utilizar un discurso de autoridad, es algo que no encontramos jamás en el libro de los Hechos. Que alguien de pronto se presente como teniendo una autoridad que obliga a todos los demás a bajar la cabeza, puede ser muy católico históricamente, no es nada cristiano. El Evangelio intenta persuadir. Y en ese sentido no deja de ser curioso, los alumnos de Teshuvá de la asignatura de Historia del Cristianismo 1, la semana pasada lo vieron, que durante prácticamente los 3 primeros siglos de historia del cristianismo, el elemento fundamental de persuasión de los cristianos eran las profecías cumplidas. No apelaban mucho a los milagros, porque también había milagros en el paganismo. Los que hemos viajado a Grecia hemos visto antiguos templos donde la gente se curaba. Y cuando se curaba, hacía regalos al dios. Entonces tú llegas a Delfos o llegas a Epidauro y te encuentras con templos donde el dios Esculapio curaba a la gente como supuestamente ahora lo hace la Virgen de Lourdes. Y entonces los cristianos sabían que había curaciones y cosas de este tipo, pero no lo enfatizaban mucho. Pero sí enfatizaban mucho la profecía. ¿Por qué? Pues porque cuando una persona veía que siglos antes del nacimiento de Jesús se habían profetizado cosas que se habían cumplido matemáticamente, rigurosamente, siglos después, esa persona
tenía por lo menos la posibilidad de verse persuadido por la predicación del cristianismo. Nosotros, claro que hay milagros, pero no hablamos de eso, porque ya sabemos que la diosa tal o el dios cual supuestamente también hace milagros. Nosotros nos centramos en el testimonio de la Escritura y en cómo esa Escritura señalaba con siglos de antelación a Jesús, y se cumplió lo que señalaba. Y algunos de los filósofos paganos, como por ejemplo Celso o Porfirio, decían, no puede ser, son tan claras las profecías que las han tenido que escribir después, eso no es posible que lo hayan escrito siglos antes de Cristo, no puede ser, es demasiado exacto. Pero lo cierto es que claro que se habían escrito siglos antes de Cristo. Predicamos el Evangelio bajo el temor de Dios y predicamos el Evangelio intentando persuadir a la persona que tenemos delante. Tercero, en el mismo versículo 1. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Predicamos el Evangelio con Dios sabiendo cómo somos. Existe una gran tentación a lo largo de la historia de presentarnos como no somos. Es decir, quizás si nos miramos dentro no nos terminamos de gustar. Hay gente que no se gusta en absoluto y para intentar evitarlo Dios sabe a qué tipo de quiebra psicológica acaba llegando. Pero la idea es esa. De manera que cuando se presenta el Evangelio, en muchas ocasiones no nos presentamos como somos, sino que intentamos crear una imagen que sea más atractiva, nos permita vender mejor el producto. Y Pablo dice, no, nosotros presentamos el Evangelio con Dios que sabe cómo somos. Nosotros no perdemos el tiempo creando una imagen, una marca o cosa parecida. Dios sabe cómo somos y con eso basta. Si además nuestros hermanos, como dice aquí, lo saben, bueno, ya, estupendo. Pero nosotros no creamos una imagen, una marca, algo que se pueda vender para que la gente se quede admirada. Yo decidí que no iba a haber cierta serie de televisión que supuestamente era sobre la vida de Jesús, cuando una de las personas que la estaba viendo me dice que en uno de los episodios las personas que acompañaban a Jesús le dicen cómo tiene que ponerse la túnica para que salga a predicar. ¿A quién se le ha ocurrido este disparate? O sea, ¿qué creen? ¿Que Jesús era un telepredicador gringo del siglo XXI? Es estúpido. Nosotros predicamos el mensaje, nosotros no somos el mensaje. Y no nos convertimos en una marca para que acepten este mensaje. Nosotros, en todo caso, somos canales. Y además sabemos que Dios sabe cómo somos. Y nos ama de todas formas. Dios no tiene un concepto de nosotros distinto de la realidad. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y es así como comunicamos el Evangelio. Tal y como somos, sabiendo que Dios sabe cómo somos y esperando que no hemos engañado a nadie y que efectivamente la gente también sabe cómo somos en nuestra congregación y a pesar de eso nos amamos. Cuarto, versículo 12, esa predicación del Evangelio, y aquí Pablo se pone bien pesado, es una predicación en la que no nos recomendamos. Versículo 12, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, si nos damos ocasión para gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Nosotros no nos recomendamos, no nos predicamos a nosotros mismos. No predicamos a nuestra denominación, no predicamos ni siquiera a esta iglesia local, aunque nos sintamos muy bendecidos en ella. No nos recomendamos. El mensaje del Evangelio se centra en Jesús y vamos a ver las palabras que elige Pablo, pero nosotros no perdemos el tiempo promocionándonos. Nosotros no salvamos a nadie. Podemos hacer que la gente se sienta bien cuando venga a adorar con nosotros, bien. Pero nosotros no salvamos a nadie, no hemos muerto por nadie. Nadie se bautiza en nuestro nombre. No nos promocionamos a nosotros. Y como dice aquí Pablo, cuando somos conscientes de eso, entonces podemos responder a aquellos que presumen de las apariencias,
a los que se glorían en las apariencias. Porque nosotros no vivimos de apariencias, somos como somos. Sabemos que el Señor sabe cómo somos. Y predicamos de una manera en la que no somos nosotros el mensaje. Y si alguien prefiere gloriarse en las apariencias y en lo maravilloso que es, etcétera, etcétera, peor para él. Pero no es nuestro caso. Quinto, no nos importa lo que piensen los otros. Versículo 13. Porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. A nosotros lo que piense la gente cuando predicamos el Evangelio no nos importa. Nos puede dar pesar que una persona rechace el Evangelio. Nos puede provocar gozo que una persona acepte el Evangelio. Pero como las apariencias no nos importan, si se creen que estamos locos, eso es para Dios. Y si por el contrario hay gente que se da cuenta de que es todo lo contrario, no estamos locos, sino que estamos muy cuerdos, estupendo. Pero no nos importa lo que puedan pensar. Y cuando de pronto alguien te dice que eres un fundamentalista religioso, o eres un fanático, o eres un atrasado, o eres un retrógrado, etcétera, 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 eso es algo que no nos importa. Si piensan que estamos locos, y a veces puede ser que efectivamente dé esa sensación, lo estamos para Dios. Y lo que puedan pensar los demás, sinceramente, nos resbala. Sexto, lo que nos impulsa es el amor de Dios. Versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esto es tremendamente importante. ¿Qué nos lleva a predicar el Evangelio? Pues que la Iglesia tiene que desarrollar 25 actividades, por lo menos una es la evangelización, igual que nos reunimos a desayunar juntos con los anglos una vez al mes, creo que es, pues también salimos a predicar. No es la finalidad de la evangelización, no es hacer carrera, no es que haya gente que viva de la religión, no es que haya gente que tiene traumas psicológicos desde que era niño y los intenta compensar contándole a otra gente un mensaje espiritual. No es eso. Lo que nos impulsa a evangelizar es el amor de Dios. Y aquí Pablo utiliza una palabra que, claro, estas palabras que el paso del tiempo las va haciendo añejas y atrasadas, de pronto te quedas ahí como diciendo, ¿y esto qué significa? Dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Y qué demonios es nos constriñe? Porque ¿ustedes han utilizado ese verbo alguna vez en su vida? O sea, han llegado a casa y le han dicho a su esposa, estoy constreñido hoy. No hablamos así, y cuando revisaron la Reina Valera en el 60, dejaron el constriñe. La palabra es una palabra tremendamente rica en el griego, que da la idea de que es algo que nos abruma. Es como cuando de pronto es el día de tu cumpleaños y llega uno de tus hijos y te dice, mamá o papá, te quiero mucho, la criatura tiene 3 años, apenas consigue verbalizarlo bien, y en ese momento saca un dibujo que está sucio y asqueroso, pero que te ha hecho un dibujo, y dice, papá, para ti, o mamá, para ti. Y aquel acto, a pesar de que evidentemente el dibujo no es un Picasso, evidentemente te provoca un océano de ternura, vamos, no sabes si abrazar al niño, si ponerte a llorar, en fin, si comértelo, es algo que realmente te abruma. Es la palabra que utiliza Pablo. El amor de Cristo es algo que nos supera tantísimo, que realmente nos constriñe, nos abruma, nos mueve, nos moviliza, nos electriza. Es algo que prácticamente no tenemos palabras para explicarlo. Y de pronto, cuando nos ponemos a pensar en ese amor que nos abruma, pero que no podríamos utilizar palabras suficientes para describirlo, cuando pensamos, de pronto decimos, murió por todos. Y como murió por todos, la consecuencia es que todos murieron. ¿Y por todos murió para qué?
para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es tremendo lo que dice aquí Pablo. ¿Cuál es el impulso fundamental de comunicar el Evangelio a otros? El amor de Cristo. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Cristo? En que cada vez que tenemos un problema confesamos, como si fuéramos al brujo, que las cosas van a ir mejor y de pronto el automóvil que está averiado echa a andar. Por favor. Estamos en el mundo civilizado, no en la Amazonía, en medio de indios y chamanes. El amor de Cristo nos moviliza, nos abruma, nos aplasta incluso, porque murió por todos. Y murió por algo muy concreto, y es que ya no vivamos para nosotros. Hay gente que predica el Evangelio como que es la llave para que Dios se ponga a tu servicio y lleves la vida que quieras. Puedes seguir siendo codicioso, egoísta, egocéntrico, todo lo puede ser, y encima viene Dios como si fuera un cajero automático y te va ayudando a que sigas siendo el gran egoísta, el gran egocéntrico, el gran codicioso. Eso es absolutamente contrario a la predicación del Evangelio. El amor de Cristo nos abruma y además tiene una consecuencia, y es que ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y si lo que impulsa la predicación del Evangelio no es el amor de Cristo y comprender lo que significa el amor de Cristo, pues es muy dudoso que al final se va a predicar el Evangelio. Se está predicando mi manera de ganarme la vida, que he decidido que me la voy a ganar con la religión, pues se trabaja bastante menos, te ensucias menos y generalmente cobras más, sobre todo los infelices. Pero no es lo que caracteriza al Evangelio. Séptimo, esa predicación del Evangelio no está basada en una visión carnal, versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Nuestra vida no se basa en una visión carnal. Hubo una época que sí. Antes de conocer a Jesús, llevábamos una vida en que decidíamos de acuerdo con la carne. Voy a ayudar a esa persona, pero porque voy a derivar un beneficio de ello. Si no, le podrían ir friendo un paraguas, no me importa nada su suerte. En un momento determinado no voy a escuchar a otra persona porque es muy pesada y muy molesta y no tengo tiempo para perderlo con idiotas. De manera que le puede estar sucediendo lo que quiera, que a mí no me importa. Yo tomo mis decisiones de acuerdo con la carne. Y eso entra también en la predicación del Evangelio. Procurad predicar en barrios de clase media alta hacia arriba, que es gente que diezma más. No perdáis mucho el tiempo con la gente de abajo, porque suelen tener un aporte económico que es más débil. Hombre, si son miles, pues a lo mejor sacamos algo, pero mejor que os centréis en determinados sectores de la sociedad. Un médico, sobre todo en este país, un arquitecto, un ingeniero, es algo muchísimo más valioso que un carpintero, un plomero o un zapatero. ¿Y eso dónde lo dice la Biblia? En ningún sitio, pero la vida te va a enseñar. Y como dice Pablo, nosotros no tomamos decisiones carnalmente. Cuando predicamos el Evangelio, no lo predicamos de una manera carnal. Es más, para ser sinceros, cuando salimos a la calle, vamos a los sitios donde hay más peces y los peces muchas veces están esperando que les vengan a recoger para trabajar. Pero nosotros no nos movemos por la carne, nos movemos por el amor de Cristo que queremos compartir con todas las personas. Y por supuesto con gente que está en una situación muy difícil. Para nosotros no es gente inferior, es gente que necesita a Cristo tanto como el presidente de los Estados Unidos de América. Y eso es bastante claro. Y como dice aquí, no tomamos decisiones carnales porque a Cristo tampoco lo conocimos según la carne. Quizás sí. Quizá hubo una época en que antes de conocer a Cristo, si alguien nos hubiera preguntado quién era Jesús, le hubiéramos dicho que un extraterrestre o un revolucionario como el Che Guevara, o que no existió. Dios sabe. Hubiéramos dado una respuesta carnal.
Pero si a Cristo incluso lo conocimos carnalmente, desde luego ya no es así como lo conocemos. Y no actuamos de acuerdo con la carne. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No diferenciamos a la gente por su fortuna. No diferenciamos a la gente porque sea más simpática o más antipática. No la diferenciamos porque sea hombre o porque sea mujer. No la diferenciamos porque pertenezca a una raza o pertenezca a la otra, porque esté en una religión o en la religión de enfrente. Nosotros somos conscientes de que tenemos que comunicar el Evangelio a todos y no lo hacemos según la carne, porque después de Cristo eso no es posible. ¿Por qué? Octavo, y esto es muy importante, y sé que aquí Fabiola estará encantada con lo que voy a decir, porque vivimos en una nueva realidad que es lo que significa la conversión y el arrepentimiento. Y hay mucha gente que predica el Evangelio como si no hubiera arrepentimiento en el Evangelio. Pero chico, el Evangelio precisamente es buenas noticias, porque hay la posibilidad de cambiar, de empezar una nueva vida, de convertirse, de arrepentirse. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Que actuamos predicando el Evangelio impulsados por una nueva realidad. Versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Predicamos el Evangelio porque creemos que hay una nueva criatura. Sí, sabemos cómo éramos. Sabemos que es muy posible que no hayamos superado totalmente lo que éramos, pero sabemos que hay una nueva criatura. Y que en Cristo hay una nueva criatura. Y que las cosas anteriores han pasado. Eso es algo absolutamente indiscutible. Es algo que nos impulsa a la nueva realidad. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y lamentablemente hay gente que no capta que eso es esencial. Bueno, ¿y cuál es el contenido del Evangelio? Y Pablo lo va a resumir maravillosamente en los siguientes versículos. Novena característica de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio está centrada en el mensaje de la reconciliación con Dios. Dice así los versículos del 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Ahora fíjense en esto, porque esto es el centro del Evangelio, aunque Pablo apenas emplee 4 versículos en decirlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos teniendo en cuenta el temor de Dios, persuadiendo, impulsados por el amor de Dios, rechazando una visión carnal, sabiendo que vivimos en una nueva realidad? El mensaje del Evangelio es reconciliaos con Dios. El mensaje del Evangelio no es arrepiéntete esta noche que puede venir el arrebatamiento y te quedas aquí, idiota. Eso es otro Evangelio. El mensaje del Evangelio no es ni mucho menos tú acepta a Jesús y vas a ver lo bien que te van a ir las cosas. No vas a tener ni una mala gripe, ni un mal descubierto en el banco, ni ningún tipo de problemas en la familia. Eso es otro Evangelio. El mensaje del Evangelio es: estás andando de espaldas a Dios. Estás yendo en la dirección contraria de Dios. La palabra que Pablo utiliza aquí es algo muy curioso. No es como de pronto cuando el marido y la mujer regañan y entonces cada uno va hacia un lado. No, la palabra que utiliza Pablo es: aquí está Dios, aquí estamos nosotros, Dios sigue aquí y nosotros le hemos dado la espalda y seguimos caminando hacia allá. Y entonces Pablo dice, nuestro mensaje es, no sigáis caminando hacia allá. Porque Dios no ha dado la espalda. No se ha puesto Él también a caminar en aquella dirección. Dios está ahí y os está diciendo, reconciliaos conmigo, volved vuestra vista hacia mí.
Y ese es un mensaje tremendo, porque indica que de manera muy antipática y muy poco diplomática y muy poco social, tenemos que decir a la gente que se ha apartado de Dios. ¿Yo por qué? Si soy una buena persona. Suponiendo que Dios exista, ¿qué necesidad tengo yo de ponerme a bien con Él? Y ahí es donde entra el papel de la ley. La ley nos muestra que efectivamente hemos mentido, hemos incurrido en inmoralidad sexual, hemos robado, hemos manipulado, hemos caído en idolatría, en infinidad de cosas. Y como dice Pablo, la ley es la que efectivamente nos va llevando a Cristo porque nos va mostrando dónde estamos y estamos en muy mala situación. Y en esa situación en la que caminamos, cada vez alejándonos más de Dios, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? Reconcíliate con Dios. Reconciliaos con Dios porque estáis andando en la dirección totalmente opuesta. Y aunque no lo creas, cada vez estás más lejos. Reconcíliate con Dios. Bueno, ¿y eso cómo es posible? ¿Cómo después de años de estar caminando de espaldas a los demás, de estar en esa situación, cómo es posible que yo pueda volver a Dios? Y Pablo dice, nosotros somos embajadores de Dios que anuncian a la gente que tiene que reconciliarse con Dios. Pero eso es posible por una sencilla razón, y es por el hecho de que Cristo, versículo 21, que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no tenía pecado, Dios cargó sobre Jesús todo el pecado. Y cuando nosotros recibimos a través de la fe el sacrificio de Cristo, somos hechos justicia de Dios, aunque todos y cada uno de nosotros sabemos que somos injustos. Y el mensaje del Evangelio es claro. ¿Quieres resumir en una sola frase el mensaje del Evangelio? Reconcíliate con Dios. Está usted en una situación que no sé si de pronto puede venir la migra y lo va a detener y lo va a mandar a Centroamérica, pero pase lo que pase, usted necesita reconciliarse con Dios. Y quizá usted llegó a este país y le ha ido muy bien y vive como no soñó jamás vivir en su país de origen, pero usted necesita reconciliarse con Dios. Y puede reconciliarse con Dios no porque de pronto se va a dedicar a hacer obras maravillosas, o porque va a ir a la iglesia más a menudo, o porque va a donar dinero, etcétera. Se puede reconciliar con Dios porque Cristo murió en su lugar. Y sin ser pecado, Dios colocó sobre Jesús el pecado de todos para que, aceptando por la fe ese sacrificio, podamos convertirnos en justicia de Dios. Y este es el mensaje central del Evangelio. Cuando no se predica que la gente necesita reconciliarse con Dios, cuando no se predica que el único camino de reconciliación es Jesús, no se está predicando el Evangelio, se predica algo que se puede parecer más o menos. Y no debería de sorprender que en muchos casos no se produzca ningún tipo de arrepentimiento o de conversión genuina. Porque a la gente no se le está diciendo que necesita reconciliarse con Dios, se le está diciendo que va a vivir mucho mejor. Hay algo de verdad en eso, pero ese no es el mensaje del Evangelio. Y eso es tremendamente importante. 10, el mensaje del Evangelio, además, insiste en que la decisión hay que tomarla ahora. Capítulo 6 y versículos 1 y 2. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y muchas veces olvidamos esto cuando compartimos el Evangelio con alguien. No, yo iba a la iglesia de vez en cuando vivía en El Salvador, pero me llevaba a mi abuelita, pero luego me vine aquí, he dejado de ir a la iglesia, etcétera. Hombre, pues venga usted a visitarnos algún domingo. Está muy bien que lo invitemos a visitarnos algún domingo. Pero el mensaje central es, mire, el día de salvación es hoy.
Y yo quisiera que tenga usted muchos años de salud en este mundo, pero no es seguro que el día de salvación para usted sea mañana. Ni usted ni yo sabemos dónde vamos a estar mañana. Y quien piense que sabe dónde va a estar mañana es un poco pretencioso, no hay manera de saberlo. Suponemos que hay bastantes probabilidades de que estemos en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. A ciencia cierta, ninguno de nosotros podemos apostar al 100% porque sabemos qué va a ser de nosotros mañana. Y Pablo dice en ese mensaje en el que estáis diciendo a la gente que se reconcilie con Dios, recordadles que la decisión es ahora, que ahora es el tiempo aceptable y que ahora es el día de la salvación. Quizá no haya un mañana. Y a veces pensamos, no por maldad, pero pensamos que hay un tiempo por delante, como si efectivamente estuviera en nuestra mano alargar el tiempo para que la gente, antes de marcharse de este mundo, acepte el Evangelio. Y no lo podemos alargar. No digo que no estaría bien, pero no está en nuestras manos. Y deberíamos recordar que hoy es el día de la salvación. No lo desperdicie. Y a su arbitrio queda si lo desperdicia o no. Un décimo. Esa predicación del Evangelio nosotros la llevamos a cabo sin hacer tropezar a nadie. Y dice así en el versículo 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Actuamos de una manera que la gente no tropiece. Entendámonos. A veces tenemos que pronunciar palabras duras. A veces lo que vamos a decir no va a gustar a la persona que lo escucha. Hay gente que está tan golpeada por el pecado que de pronto le dices, es usted un pecador que necesita a Dios, y rompe a llorar y dice, es verdad y no sé cómo salir. Yo he conocido casos así. Pero hay gente a la que le enfrentas con el pecado y de pronto te dice, lo será su madre. O sea, ¿quién le permite a usted decirme que soy pecador? ¿Pero qué se ha creído? Imbécil. Bien, nosotros procuramos no hacer tropezar a nadie, pero eso no significa que nos callamos y enmudecemos por si no somos populares. Nosotros decimos lo que tenemos que decir. No les vamos a hacer tropezar porque no tenemos interés, como decía Pablo, en quedarnos con su oro o su plata. Porque no llevamos una vida que desmienta lo que estamos predicando. Y en ese sentido no vamos a hacer tropezar a nadie. Pero tenemos que aceptar que haya gente a la que no le guste lo que decimos. Alguna vez les he contado la anécdota, pero es que me parece tan buena que cada vez que hay una ocasión me cuesta mucho no contarla. La anécdota de inicios de la Reforma a principios del siglo XVI, cuando un fraile que se llamaba Martín Lutero empezó a pretender que se regresara a la Biblia. Al principio no sabía cuánto había que regresar, pero cuando más ahondaba en la Biblia encontraba más cosas que eran todo lo contrario de lo que enseñaba la Iglesia Católica. Y claro, eso de manera inmediata dejó de ser una cuestión simplemente académica entre catedráticos de teología para convertirse en un problema muy serio en toda Europa. Y el emperador Carlos V de Alemania, que era también Carlos I de España, para desgracia de España, y que sabía el papel de la religión en una sociedad como la de aquella época, preguntó al mayor intelectual de la época, que por cierto había escrito algunos libros abogando por la Reforma que siguen siendo muy divertidos hoy en día. Se llamaba Erasmo de Rotterdam, era holandés. Y el emperador Carlos V le llamó para preguntarle qué pensaba de lo que decía ese frailecillo que se llamaba Martín Lutero. Lo que está diciendo Martín Lutero es verdad o es un hereje, ¿qué hay? Y Erasmo le dijo, Majestad, lo que dice el frailecillo Lutero tiene razón, es verdad, pero ha cometido dos grandísimos errores. Se ha permitido atacar la tiara de los obispos,
y la panza de los frailes. Y uno puede intentar que la gente sepa que la justificación es por la fe. Erasmo hasta podría decir, cuando yo escribí hace unos años mi comentario a la carta a los Gálatas y mi comentario a la carta a los Romanos, yo hablaba también de la justificación por la fe. No se armó este revuelo, quedó todo en el mundo académico, pero yo hablé de que la justificación era por la fe, no por obras. Es que está muy claro, en Romanos y en Gálatas aparecen mis comentarios. Yo he dicho que la reforma es absolutamente necesaria, pero no de una manera seria. Cuando yo escribí un librito que se llamaba El elogio de la locura, aparece la locura riéndose de todo, como los bufones en las cortes de los reyes. Entonces el bufón era un payaso que decía barbaridades, ¿no? Llegaba la reina y miraba a la reina y le decía, cada día estás más gorda y más fea. Pero claro, como era el bufón, pues la reina hacía y tenía que soportar la broma del bufón. Nadie pensaba en matar al bufón, ¿no? Y de pronto aparecía el rey, iba a sentarse en el trono y decía, tened cuidado con las hemorroides, majestad. Y entonces el rey fingía que se reía, porque claro, era el bufón. Y cuando Erasmo de Róterdam quiso escribir un libro para mostrar los sinvergüenzas que eran los papas, los cardenales, los obispos, los emperadores, los reyes, se llamaba El elogio de la locura porque quien hablaba era la locura. Y claro, si habla la locura, habla el bufón, no le damos importancia, es algo que podemos dejar. Pero de pronto había aparecido aquel Lutero y no solo había entrado en temas teológicos como la justificación por la fe, Erasmo ya lo había mostrado años antes, sino que se le había ocurrido decir que efectivamente la panza de los frailes se llenaba con la pobreza de la gente. Y como los frailes necesitaban llenar mucho la panza, vendían a la gente indulgencias para que sacaran a sus parientes del purgatorio. Y lo predicaban diciendo que cuando caía la moneda en el platillo, el alma salía volando del purgatorio en ese momento en dirección al cielo. Meterse con la panza de los frailes, Lutero, con los profesionales de la religión, con la gente que engaña al pueblo inocente para vivir como magnates. ¡Oh, qué gran error! Si quieres hacer carrera en la religión. Meterse con la tiara de los obispos, con la gente que le gusta estar cerca del poder, de los políticos. ¡Oh, qué gran error! Y Pablo dice, nosotros no vamos a hacer tropezar a nadie, pero si llega el caso, creo que vamos a hablar de la panza de los frailes y de la tiara de los obispos. Y si se lo toman a mal, que dejan de llenarse la panza, que será mucho más saludable para sus cuerpos. Y esto es algo tremendo. El mensaje del Evangelio no busca hacer tropezar, pero no miente, no calla, no suaviza, no maquilla el mensaje. Cristo ha muerto por todos para que vivamos una nueva vida, y si no tienes eso claro, reconcíliate con Dios, porque no estás reconciliado con Él y necesitas reconciliarte. Último, y aquí tendré que correr un poco, pero creo que lo van a ver. 12º, predicamos el Evangelio además siendo intachables. Podría dedicar toda la semana que viene a los versículos del 4 al 10, pero no lo voy a hacer. Y voy a intentar que pasemos un poco por encima para que vean lo que Pablo entiende por ser intachables. Versículos del 4 al 10. Nosotros, que no vivimos de la religión, que no adaptamos el mensaje, que no hacemos las cosas carnalmente, que actuamos impulsados por el amor de Cristo, que llamamos a la gente a reconciliarse, versículo 4, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un jet con el que podemos recorrer Estados Unidos sin ir en un vuelo regular. Porque tenemos una colección de relojes, entre ellos varios Rolex de oro. Porque tenemos media docena de automóviles de alta gama. Porque nos invitan a los grandes programas de televisión. Ni por aproximación. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades,
en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. En primer lugar, nos recomendamos porque nosotros estamos dispuestos a pagar el precio por predicar el Evangelio. No a ganar el dinero que deriva de un ministerio religioso que presentamos como el Evangelio, que es algo muy distinto y es una vergüenza. Nosotros, en primer lugar, somos ministros de Dios porque sabemos lo que es la paciencia y las tribulaciones y las necesidades y las angustias y los azotes y las cárceles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo, pero eso es porque no tienes fe. No, eso es porque yo realmente sigo a Jesús. No solamente eso, aparte de todos esos aspectos negativos, se da la circunstancia de que tenemos una serie de cualidades que se ven en nuestro ministerio. Versículo 6. ¿Cómo predicamos? En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Cuando se mira la predicación del Evangelio, es una predicación en pureza, no en impureza. Es una predicación que conoce de lo que habla. Hay gente que a mí me da pavor cuando les oigo predicar, pero no saben de lo que están hablando. Es una predicación en longanimidad, es decir, con una enorme paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en un amor que es sincero, en una palabra que es verdadera, en un poder que es de Dios, y dice con armas de justicia a diestra y a siniestra. Una referencia al típico armamento que utilizaba un legionario romano y que los corintios estaban hartos de ver por la calle. Unas armas que con la mano derecha sirven para golpear y con la mano izquierda para defenderse. Piensen simplemente en el legionario que llevó un escudo y una espada, o un escudo y un pilum, que era la lanza corta del legionario romano, etc. Nosotros vamos con las armas de justicia ofensivas y defensivas. No solo eso, nosotros vamos encarnando una vida en la que sabemos que de nada le sirve al hombre ganar este mundo si pierde su alma, y en la que no nos importa las apariencias. Y fíjense todos los paralelos que va poniendo Pablo a continuación, versículo 8. Por honra y por deshonra. Que nos honran está bien, que nos deshonran, estupendo. Por mala fama y por buena fama. Que tenemos buena fama, excelente. Que arrastramos una mala fama, excelente. Como engañadores, pero veraces. Que nos acusan de engañar a la gente. La realidad es que nosotros decimos la verdad. Como desconocidos, pero bien conocidos. Habrá gente que diga, este Pablo, estos de aquí, pero ¿quién los conoce? Nos conoce Dios. Y ya estamos bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Habrá quien diga, esto es un conjunto de gente que están más muertos que vivos. No. La realidad es que nosotros vivimos. El he aquí que pone aquí Pablo es enfático. Pueden decir como moribundos, mas he aquí, mas mirad, estamos vivos. Como castigados, pero no nos han matado, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, y como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y el final es tremendo. Habrá gente que nos mirará y dirá, pero bueno, pues si son pobres, no tienen ni un jet, que es lo mínimo que se supone que tiene que tener un ministro del Evangelio de éxito. No tienen varias casas con jardines enormes en los que montar a caballo, no tienen media docena de automóviles. ¿Qué tipo de predicador del Evangelio piojoso es ese? Dice, bueno, externamente podemos parecer pobres, pero enriquecemos a muchos. Y esto es algo tremendo. Cuando un día lleguemos al otro lado, y de pronto lleguemos al otro lado, no nos vamos a poder llevar nada. Si alguien piensa que va a poder llevarse algo, aunque le entierren con el mejor traje y el reloj de oro, al llegar al otro lado no se lo dejan llevar, se queda aquí. Lo siento por quien se ha llevado un disgusto al saberlo, pero es así. Pero sí nos llevamos lo que hemos enriquecido a otros. Y Pablo es muy claro y acaba diciendo, mira, no tenemos nada.
Se nos puede acusar de que no tenemos nada, pero en realidad poseemos todo, porque nosotros poseemos a Cristo y las promesas de Cristo y la vida eterna que viene de Cristo. Esto es la esencia de cómo predicar el Evangelio. Y es lamentable cómo hay otros que esto no lo ven. Pero bueno, nosotros nos quedamos aquí, continuamos la semana que viene y tenemos 2 minutos si alguien quiere hacer una pregunta, alguna pregunta. Y si nadie quiere hacer una pregunta, nos vamos a tomar café, o sea, tampoco es tan grave. Aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se han dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe al único y sabio Dios. Por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas y nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.